Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Damos inicio al primer jueves historiográfico del 2017, con las gracias pertinentes al doctor Mark Turner por haber aceptado la invitación de los estudiantes de la especialidad de Historia de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. En un contexto apurado y ajetreado como son los días previos al ASA, es realmente todo un detalle que el doctor Turner haya aceptado estar aquí y poder compartir con nosotros todos sus conocimientos sobre los temas historiográficos que tanto nos interesan. Solo quiero mencionar, hacerles recordar a todos que Jueves Historiográficos es una iniciativa de los estudiantes de la especialidad de Historia, que surgió en el año 2013 por un grupo de alumnos liderados por Marcos Alarcón, que está por aquí, y Juan Lang, que está aquí delante mío, y se ha podido mantener como iniciativa a lo largo de todos estos años. Los invitamos a estar atentos a nuestros anuncios para los próximos eventos en los próximos días, que van a ser tan interesantes como la presentación del día de hoy. Como les digo, un honor tener aquí al doctor Mark Turner. Muchas gracias por estar acá. Yo voy a comentar brevemente el CV del Dr. Turner. El Dr. Mark Turner es un reader en el Institute of Latin American Studies, School of Advanced Studies en University of London. Actualmente desarrolla investigaciones y escritos sobre el lugar de las Indias y las Américas en la historia global del conocimiento histórico. Asimismo, dirige The Leverhulme Trust Founded LA Global Project, el cual es una red internacional de investigaciones que examina el significado global del conocimiento histórico de América Latina. El Dr. Turner recibió el doctorado en Antropología e Historia de la Universidad de Wisconsin-Madison, su máster de la misma universidad y su bachiller con honores del Bellua College. Entre sus libros encontramos El nombre del abismo, Meditaciones sobre la historia de la historia, del Instituto de Estudios Peruanos en el año 2012, History's Peru, The Poetics of Colonial and Postcolonial Historiography, University Press of Florida en el 2011, Republicanos Andinos, Instituto de Estudios Peruanos en el 2006, Sebastián Lorente, Escritos Fundacionales de Historia Peruana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 2005, After Spanish Rule, Postcolonial Predicaments of the Americas, Duke en el 2003, and From Two Republics to One Divided, Contradiction of Postcolonial Nation Making in the Andean Peru, en Duke en 1997. Asimismo, el Dr. Turner ha sido galardonado por prestigiosas becas y premios como The Leverhulme Trust International Research Network Grant, the Fulbright Hays Faculty Research Abroad Award, the Center for New World Comparative Studies Fellowship at the John Carter Brown Library, the Mendel Fellowship at the Lilly Library, Conference Grant from the Center for the Humanities and the Public Sphere, and the Wiener Green Foundation for Anthropological Research, the Advanced Research Grant from the Social Science Research Council, the International Dissertation Research Grant from the Social Science Research Council, y por último, the American Council of Learned Societies, entre otros premios y galardones que también tiene el Dr. Turner. Y sin más preámbulo, ahora sí le cedo la palabra al Dr. Turner. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar es un placer volver a esta casa de estudios. Tengo muy buenos recuerdos de haber trabajado con muchos estudiantes brillantes que ahora son profesores acá y en otros lados. Así que realmente es un placer. Quisiera también agradecer a Juan. Eso, ¿no? ¿Están grabando? Ah, bueno, están grabando. Y a Miguel Costa, que acabo de conocer, y a los demás organizadores de los jueves historiográficos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Bueno, hoy día voy a hablar de la teoría y la historiografía. En realidad, todo lo que voy a decir se aplica, creo, a toda historiografía, no solamente la peruana, pero me voy a enfocar en el caso peruano, sobre todo porque quiero que compren mi libro.
El nombre del abismo, que salió ya hace varios años, pero no creo que se haya vendido mucho en el Perú, por lo menos. En inglés se ha agotado, pero me parece que todavía tienen ejemplares de la versión peruana. Entonces voy a hablar los temas que toco en el libro y luego enfocarme en un artículo que salió el año pasado en History and Theory, una revista norteamericana, quizás la única realmente en el mundo, en donde hay un debate constante sobre la teoría histórica, ¿no? La teoría de la historia. En realidad, este campo de la historiografía es un gueto. Así que bienvenidos al gueto, para comenzar. Es decir, que a los historiadores no les gusta mucho reflexionar sobre su propio arte y ciencia. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Así que lo voy a hacer porque me parece absolutamente necesario para abrir nuevos campos de reflexión, nuevas prácticas de historia. Primera pregunta. Let's go to the first slide. ¿Cuál es el nombre del abismo? ¿A qué se refiere? ¿Alguien que ha leído el libro? Sí. El abismo del nombre significa, el nombre del abismo significa el abismo desde el cual surge el nombre Perú. El abismo historiográfico, desde el cual surge el nombre Perú. Excelente, muy bien. Entonces, el nombre, podría haberse llamado el libro el nombre de Perú, ¿no? Perfectamente. Pero se llama el nombre del abismo y quizás por eso no se ha vendido mucho, ¿no? Quizás fue un error, me parece, poner abismo en vez de Perú, porque el nombre Perú vende. Y en realidad ese es el punto del libro y de toda mi charla. El nombre Perú vende. Y se ha vendido muy bien desde el siglo XVI. Desafortunadamente no hemos aprovechado eso. Porque el nombre de Perú es uno de los nombres más poderosos, yo diría, en la historia del discurso histórico. Es un nombre que va por ahí con otros nombres como Roma, Grecia, Alemania, Francia, ¿no? Está en esa categoría como concepto y nombre de la historia. Bueno, entonces el primer punto es que detrás de la marca Perú, ¿no? Que ahora vemos en todos lados, ¿no? No se puede no ir en Perú y no ver la marca Perú. Lo que está detrás del marca Perú es el abismo. El abismo que hizo posible que surge el nombre Perú como sujeto histórico. Es un invento totalmente nuevo. Totalmente histórico, y quizás uno de los nombres más históricos que podemos imaginar, porque sale, esto del abismo de la historia es ¿de quién? La frase, no es mía. De Basadre, exacto, ¿no? De Jorge Basadre, ¿sí? Entonces no es mi concepto, yo simplemente estoy recogiendo comentarios de Basadre, de Llorente, de Unanue, de Peralta, de Garcilaso, etc., ¿no? La historia de la historiografía peruana para llegar a esa reflexión.
de que el nombre sale de un abismo. El abismo es descrito perfectamente por Inca Garcilaso, ¿no? Es el abismo entre los sujetos históricos en el momento del encuentro, ¿no? En un río en el norte de Perú, puede ser ficticio o no, pero no importa. O sea, no importa eso, sino lo importante es cómo es leído después y cómo a partir de ese momento se vuelve concepto. Surge de la imposibilidad de comunicar entre idiomas y sujetos, un sujeto bárbaro que pronuncia su nombre propio en un río frente a unos españoles que no conocen el idioma, ¿no? Y que de ahí sale el nombre. Aquí ese cuento sea verdad o no es importante. Lo importante es que Garcilaso describe perfectamente un problema lingüístico y un problema filosófico que está en la base de la historiografía. Y es que nosotros cuando escribimos historia, no nos cabe otra cosa que saltar entre palabras y cosas. Tenemos palabras, pero queremos hablar de cosas. Pero entre la palabra y la cosa, ¿qué hay? Un abismo. Imposible de cerrar. Imposible. Esa imposibilidad es la posibilidad de historiar. Entonces, quizás el punto más fundamental de todo el libro, de todo lo que voy a decir hoy, es que la historia se funda en esa imposibilidad. Ahora, la imposibilidad del Perú es una imposibilidad fundadora de la edad moderna y de la nueva globalidad y del nuevo intento de escribir historia global. Porque vamos a ver esa misma operación en todas partes. Entonces, el caso peruano es singular y ilustrativo de un proceso global que se va a ir produciendo alrededor del mundo a partir del siglo XVI. Tiene antecedentes, ¿no? en la historia previa, pero se va a ir multiplicándose como la posibilidad de escribir historia global. Next slide. Acá tenemos dos imágenes, uno que acaban de ver, que es de Debris, y que se llama fascia, que quiere decir speech en griego, habla, ¿no? Y el otro que es de López de Gomara, que es una imagen del encuentro con un nativo, podemos decir Perú, ¿no? Frente a las costas peruanas. Este tipo de imágenes se produce en todas las Indias, todo alrededor del mundo, en ese momento. Más o menos son todas parecidas. Y son intentos de imaginar estos encuentros que dan lugar a nuevos nombres y nuevos sujetos de la historia. Hay muchísimos ejemplos de esos y en todos los casos se van fundando historiografías. No solamente en el Perú, México, India, Filipinas,
partes de África, etcétera, etcétera. Bien. Ahora quiero ir con una pregunta. ¿Qué es la teoría? ¿Alguien? ¿Qué es teoría? ¿La qué? Fracción de la realidad. Ok. ¿Alguien más? ¿Cómo reconocemos una cosa como teoría? ¿Cómo hacemos teoría? Difícil, tan difícil. ¿Cómo hacemos historia? ¿Qué es historia? ¿Qué es historia? Lo que pasó, la cosa escrita, ¿qué es? Una narración, ok. Esa sería una definición clásica, ¿no? Una narración. ¿Es suficiente decir que la historia es una narración? No, hay que decir otras cosas más, ¿no? ¿Qué más? Interpretación, análisis. Ok. ¿Qué más? El pasado, lo sucedido, ¿no? También. Ok. Ahora, ¿qué es la teoría? ¿Es una narración? Tiene una historia. Tiene una historia. Y por lo tanto tiene una narración. Sí, tiene una narración. Ok. Pero ¿qué distingue la teoría de la historia? ¿Pasó? ¿Es algo del pasado? También puede ser, ¿no? Bueno, vamos a intentar algo aquí. Voy a dar una posible definición. Voy a decir que teorizar es nombrar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Teorizar es formar de los nombres propios un nombre colectivo singular. Esa definición es de Koselleck. Y el concepto es lo siguiente. La historia lo que hace es narrar nombres propios. ¿Qué es un nombre propio? Marc, Juan, Perú, Francia. ¿Sí? Ese nombre propio que representa. Una idea. Y una cosa. Y muchas cosas. Un sujeto.
ni cosa ni idea, un sujeto. ¿Okay? Cuando un sujeto es convertido en un concepto, ahí tenemos teoría. Por ejemplo, podemos convertir Europa en teoría. ¿Cómo? Europa es un nombre propio, ¿no es cierto? Pero ¿qué significa en un discurso mayor? En la historia significa que aquí este es el hogar de la teoría, ¿no? El hogar del conocimiento, ¿no? O sea, hay una serie de cosas que están identificados con ese nombre propio que le da una vida teórica. En otras palabras, funciona como un nombre apelativo. ¿Sí? Un nombre propio se convierte en nombre apelativo, un nombre general. Bueno, el punto con todo esto es lo siguiente. El Perú es un nombre propio que nace en un abismo de la historia. Pero en ese momento se convierte en un nombre colectivo singular. O sea, un signo general que significa ciertas cosas. ¿Qué significa Perú en el siglo XVI? Bonanza. Bonanza, riqueza, imperio, promesa, ¿no? Si quieres, El Dorado, utopía, pero en realidad es un lugar, ¿no? Entonces no es una utopía, ¿no? Es lo opuesto de una utopía. La utopía de Thomas More, ¿no? Esto es real, ¿no? Yeah. Y funciona en la historia como tal. Pero no solamente es eso, sino que es también algo con que se puede identificar como suyo, ¿no? O sea, Perú no solamente es un deseo, ¿no? Es también un sujeto, ¿no? Colectivo al cual todos los peruanos, ¿no? pertenecen. Ahora, ¿quiénes son los peruanos en el siglo XVI? Tenemos la idea equivocada un poco de la historiografía de que los peruanos es un invento de San Martín, ¿no? Siglo XIX, con un discurso patriota, ¿no? Y que a partir de ahí se va formando peruanos. No, eso es un error. La palabra comienza a aparecer en el siglo XVI, ¿no? Está en Inca Garcilaso, ¿no? Y está claro que ser peruano es quiere decir un sujeto global, no nacional. Y es un sujeto futural, cuyo pasado es incaico, pero cuyo futuro es global. Eso está muy claro en Garcilaso y luego. Lo interesante es que el peruano también está muy identificado con
el hecho de ser por lo menos parcialmente nativo, ¿no? Mestizo o nativo, lo que luego se va a llamar indio y posteriormente indígena, ¿no? Bien, seguimos. El slide que acabamos, vamos a volver un segundo. Yeah. El Perú en el siglo XVI y XVII es un nombre colectivo singular que tiene muchísima importancia en el discurso histórico global. Está en todos lados, está citado, está en todas las grandes obras, ¿no? Está presente en esa nueva historia global o universal. Luego, hacia el siglo XVIII, va declinando, va desapareciendo el Perú como ese sujeto colectivo singular y se va convirtiendo cada vez más en un sujeto nacional. Cada vez más pequeño, con cada vez menos presencia en el discurso global. Va perdiendo peso, en otras palabras. Hasta en realidad convertirse casi en una cosa de curiosidad, en los gabinetes de curiosidad, ¿no? Y un ejemplo es esta imagen acá que está en Madrid, el famoso cuadro del Perú. ¿Ustedes conocen esta obra? ¿Han tenido noticia de esta obra? Bueno, eso es un buen ejemplo del estado del problema. Ese cuadro está en el despacho de las secretarias del Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, donde nadie lo puede ver. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo últimamente, por eso en la foto, como parte de la red que dirijo sobre historia global. Y tuvimos un taller en un museo, hablando de piezas peruanas, pero de otras piezas americanas que están por ahí perdidas en museos europeos y que están dispersos, no tienen mayor contexto, su significado ha sido perdido. En realidad, ese cuadro refleja fielmente el proyecto del mercurio peruano. Es realmente un producto, casi el último producto de ese proyecto, como lo ha demostrado claramente Víctor Peralta, que trabaja en Madrid. Ese proyecto, por ejemplo, de mercurio peruano, fue un intento de resucitar, ¿no? Un Perú colectivo singular que había sido perdido. Está muy claro que es un proyecto de renacimiento, de rescate, ¿no? Y ese proyecto tiene un éxito relativo, pero es consumido en Europa sin citar, ¿no? O reconocer el hecho de que fue producido en el Perú. Y ese cuadro es un buen ejemplo. Representa historia natural, mineralogía, etnografía, la nueva historiografía política del momento. Todo está concentrado en ese cuadro. Ese cuadro está totalmente desconocido y perdido ahora.
es una metáfora quizás por lo que pasó con este Perú global de lo que hablo en el libro. Hoy en día, realmente lo que necesitamos, y estamos en ese proyecto, pero realmente depende mucho de ustedes, yo creo que lo que se necesita hoy en día es un nuevo mercurio peruano, pero un egg mercurio, ¿no? En el Internet, algo por el estilo, para rescatar esa posibilidad que se ha perdido. Nosotros estamos en ese proyecto rescatando los elementos de esa historia global que han sido realmente sepultados en museos, en historias, etc. Y también, sobre todo, en la historiografía nacional. Ahora voy a ver un poco cómo se logró en la historiografía peruana proyectar Perú como teoría. ¿Ok? El siguiente. Primero, y eso se trata los primeros 2 capítulos o 3 capítulos del libro, El nombre del abismo, que son lecturas de Inca Garcilaso y Peralta Barnuevo, y luego, bueno, principalmente esos 2 y algunos otros historiadores eclesiásticos por medio. Primero, lo que se produce es un traslatio imperi, un concepto fundamental de la época que se refiere a el movimiento de los imperios universales desde el oriente hacia el occidente, ¿sí? Y está por detrás la teoría de los 4 imperios, ¿no? Que es basado en la profecía de Daniel, ¿no? El Viejo Testamento, pero que tiene toda una vida en la historiografía como teoría de los imperios. Hay que recordarse que en esta época, o sea, en el momento de la llamada conquista del Perú, Carlos V, ¿no? Es el emperador romano, ¿no? Entonces, la conquista del Perú es visto como una incorporación o traslatio del Imperio Romano hacia Perú. Esa es una operación que se ve en Inca Garcilaso y otros textos del momento. Y lo que hace posible, y realmente lo que está detrás, el discurso providencialista, ¿no? En los comentarios reales, que mucho se ha comentado. Mucho se ha comentado porque la historia de los incas está escrita como la preparación, ¿no? Para recibir la palabra de Cristo, ¿no es cierto? Para recibir la palabra, pues tiene que haber esa historia de la civilización anterior, ¿no? Hecho por los incas, que hace posible que esa semilla encuentre su lugar, ¿no? Y da fruto, en pocas palabras. Bueno, ese tipo de narrativa es exactamente la que encontramos para describir la historia romana, ¿no? Antes de Cristo. Y muchos otros ejemplos también. Pero en este caso es distinto, porque lo que hace es hace posible pensar Perú como el futuro, no solamente de Roma, sino del mundo, el futuro de los imperios universales. Y ese pensamiento es hecho muy claro luego, en el siglo XVIII,
sobre todo en la obra de Peralta. Hago una relectura de Peralta que me parece que rompe con la lectura usual de Peralta. Lo que me llama la atención en Peralta es que él ejecuta una operación de traslatio studi, es decir, trasladar, él utiliza la palabra asiento, ¿no? El asiento de la historia a Lima, pasa de Madrid a Lima. Y por eso Peralta es el Virgilio, ¿no?, de Perú, y por eso Pizarro es Anier, ¿no? Él es el fundador, pero no solamente el fundador del Perú, ¿no?, sino del futuro del mundo. O sea, en Peralta, en Inque Garcilaso y muchos otros en esa época, la historia peruana no está pensada como una historia nacional. Es siempre pensada dentro de la historia global. Y en el sentido de que el Perú es la vanguardia, es el futuro. Antes se pensaba que solamente se hacía eso con referencia a Estados Unidos, lugares así, pero está muy claro que en el caso peruano, todas esas narrativas que tenemos, toda la narrativa peruana, ¿no? Hemos hablado de qué es historia, ¿no? Narración. Esa narración es teoría. Un excelente ejemplo es este dibujo, el frontispicio de Lima fundada, ¿no? Acá. Lo interesante de esta imagen es que invierte digamos, la teoría histórica del momento, que es que de que la historia es un espejo de príncipe, ¿no? Es un concepto neoplatonista típico de la época. Se escribe historias, ¿no?, para ilustrar a los príncipes, o en el caso de Perú, a los virreyes, ¿no? Ese es el fin último de la historia, por eso escribimos historia, para ilustrar al príncipe que va a gobernar. Esto también es una idea renacentista y es también la idea de Garcilaso, la razón por la cual escribe los comentarios reales. Durante toda la historia colonial de América, los comentarios reales son usados como espejo de príncipe. Son citados en las leyes de Indias, por virreyes, etcétera, para justificar políticas. Entonces, esas historias funcionan como teoría de gobierno y son citados frecuentemente con ese fin. Entonces, son actores políticos, son obras de referencia para gobernar. Hay que recordar también que son una especie de tributo, ¿no? La historiografía es un tributo que
que se paga al príncipe, pero es un tributo que ilustra. Ahora, Peralta hace algo distinto. Él invierte esa teoría y dice que no. Dice que en realidad el príncipe es el espejo de la historia. Y aquí lo vemos claramente. El príncipe parece una medalla, pero el concepto es espejo. Y Peralta está ofreciendo un libro de historia al príncipe de España, ¿no? Que va a ser príncipe también de Indias. O sea, lo que está pasando aquí es una transformación típicamente moderna de que la historia y no el príncipe manda. Este concepto es, según Koselleck, algo que aparece en la literatura alemana hacia fines del siglo XVIII. Y aparentemente antes no, según Koselleck. Pero lo encontramos en el Perú antes. ¿Por qué? Creo que hay una cosa muy importante aquí, que es la historia del Perú y sobre todo Lima. El hecho de que el príncipe está lejos y la historia toma su propia dinámica en un lugar lejos del príncipe. Es una situación típicamente, podemos decir ahora, colonial, y que no se da en general en Europa. Y hace que la colonia se convierte en la vanguardia del pensamiento histórico. ¿Por qué? Porque se puede imaginar fácilmente que el motor del cambio, lo que manda en la vida, es la historia y no el príncipe. Luego el príncipe aprende de esa historia. Y en el punto en que el príncipe refleja fielmente esa historia, puede gobernar. Pero si no lee bien o no refleja bien la historia, pues no. Esa es una transformación típicamente moderna que se da en la obra de Peralta y que luego hace posible imaginar un Perú sin príncipe. Un Perú que su futuro es su propia historia, su propia dinámica histórica. No necesita príncipes de afuera. Tiene su propia dinámica. Y esa dinámica viene muy detrás. Ahora, todo eso hoy en día parece obvio, pero en ese momento era totalmente novedoso pensar la historia así. Siguiente. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, ok. Ok, hasta ahora, bueno, he tenido que definir muchas cosas, pero es muy simple. Hasta ahora, la historia peruana es historia, pero a la vez es teoría, sobre todo porque el nombre propio del Perú funciona como nombre apelativo o teoría en el discurso historiográfico global. ¿Ok? Historiadores peruanos como Garcilaso y Peralta y otras
saben eso perfectamente, lo registran perfectamente en su obra y por eso pueden estar en la vanguardia del pensamiento histórico global, sin ser reconocidos como tales. En general porque los debates historiográficos, los centros de debates historiográficos no están aquí, ¿no? Están en diferentes puntos de Europa, donde los peruanos están siendo leídos, pero donde no intervienen en el debate. Algo parecido sigue pasando hoy en día, pero eso no quiere decir que están ahí y que pueden estar en la vanguardia sin ser reconocidos como tales. Pero claro, lo que es necesario es una relectura de esa historiografía comparándola con otras historiografías y no leyéndolo como historiografía meramente nacional. Y no fueron leídas así tampoco en el siglo XVI, XVII y XVIII. Recién en el siglo XIX se comienza a leer esas historias como nacionales. Realmente eso es casi fines del siglo XIX. Bien, realmente mi último punto es que eso hace posible un historicismo peruano. O sea, que emerge todos los elementos de un historicismo peruano. Generalmente en la historia de la historiografía, todos los textbooks están de acuerdo de que el historicismo es un invento alemán. ¿Sí? Todo está claro, ¿no? Fines del XVIII o sea, de Goethe, etcétera, Herder, etcétera, hasta Hegel. Bueno, ¿no? Y luego hay unos contactos con Francia y Gran Bretaña, Italia, bueno. Por ahí está Vico, pero no lo integra muy bien en la historia del historicismo. Historicismo entendido como teoría histórica moderna y la noción de que todo es historia, o sea, y que la historia manda, ¿no? O sea, ¿no? Ese concepto es un concepto, se supone, alemán, lo dice también Koselleck y otros. Lo que yo propongo en el libro es que hay también otros historicismos, o sea, conceptos muy parecidos que emergen en otros lados, ¿no? Y en el Perú es un caso muy claro de que hay una tradición ya historicista peruana que tiene antecedentes en los textos que acabo de mencionar, pero que es bien desarrollado por personas como Unanue, Rivero, y en el 19 sobre todo Lorente y luego en el 20 Jorge Basadre. Bien, ¿por qué es importante eso? Bueno, en primer lugar, el argumento que se ha aceptado en todos lados de Dipesh Chakrabarty es que el historicismo es un invento europeo que realmente es una ideología imperialista que ¿no? invade luego el resto del mundo, las colonias, para decirles que, bueno, ustedes son subdesarrollados, están atrás, tienen que seguir nuestro ejemplo, ¿no? Pensar históricamente. Ese discurso, dice Chakrabarty, funciona para que piensen que tenemos que aprender del modelo europeo para poco a poco llegar a ser como ellos y bueno, de ahí podemos escribir una buena historia, entendernos históricamente y ser modernos. Sobre todo ser sujetos modernos, sujetos históricos. Me parece que el caso peruano demuestra que no es el caso. Se reconoce la invención de sujetos peruanos
y los historiadores historizan esos sujetos, le dan acción, le dan protagonismo, ¿no?, en hacer historia. Y no solamente hacer historia global, nacional, sino global. Ok, unos ejemplos. Lo que tienen ustedes es, atrás es un dibujo que aparece en Rivero y Shuri, ¿no?, Antigüedades Peruanas, 1851, pero que los incas ahí es una copia de los de Villanueva que aparecen en el texto de Jorge Guanchoa en el siglo XVIII. Es una modernización de estampas incas del siglo XVIII que son ampliamente que circulan en el mundo, aparecen en muchos textos, etc. Aquí en este caso se convierten en imágenes de la noción de que Perú tiene su propia historia antigua, que es la base de su futuro progreso, ¿no? Ese concepto está muy bien desarrollado desde Peralta, o sea, desde comienzos del siglo XVIII, y ese es uno de los conceptos claves que en la literatura identifican como alemán. Pero no existe antes en el Perú que en Alemania. Un excelente ejemplo es el trabajo de Unanue, en donde el hecho de que él entiende esa tradición hace posible que él critica el historicismo europeo ya a fines del siglo XVIII, cuando recién están formándose. Es una crítica muy dura al pensamiento europeo historicista y sobre todo sobre la idea de que Europa es tribunal de la historia, ¿no? Unanue dice que Europa no tiene ninguna justificación por ser tribunal de la historia, porque su historia en general es provinciana. Y en otras partes del mundo, él dice, en las otras 3/4 partes del mundo, los pueblos tienen historias más antiguas, más diversificadas, ¿no? Y que hace posible que ellos hacen su propia historia y que pueden actuar como intérpretes, ¿no?, de la historia global, de que esta historia no se puede escribir solamente desde Europa, y que desde luego desde Europa si se escribe mal. Otra base de su pensamiento es la idea de que Perú es un territorio universal por excelencia, de que tiene toda la fauna y flora que uno puede encontrar en todo el mundo, y por eso es realmente universal como sujeto histórico. Y eso se ve reflejado en el cuadro que lo acabo de mostrar, que está ahora guardado en un museo de Madrid donde nadie lo puede ver. Ese cuadro refleja esa noción de que Perú es un microcosmos que contiene todos los microclimas, razas humanas y animales y plantas del mundo. Y por eso Perú es realmente un lugar desde el cual se puede escribir historia global. O sea, es un buen lugar para hacer eso. En cambio, Europa no. Europa no tiene esas cosas, no tiene esas características. Su mundo es muy limitado. Su experiencia es muy limitada. Pueden tener alguna experiencia imperial, pero es superficial. Su conocimiento a partir de ese imperio lo ven desde su propia historia, que es muy provinciana, medieval, etc. Entonces, Europa no está en una buena posición para tener una visión global de la historia. Otros lugares sí. Perú es uno. Otros son los países árabes, también la India,
bueno, unos lugares que están mejor posicionados como para entender el mundo. Ahora, por supuesto, detrás de eso también hay unas teorías ambientalistas, ¿no?, sobre qué es lo que influye en el cerebro humano que lo hace posible que percibe, ¿no?, la diversidad de realidades, ¿no? Y Unanue desarrolla un argumento de que lo que él llama el genio americano es más presupuesto, es más abierto a registrar una diversidad de fenómenos que el cerebro europeo no. Bueno, entonces, para Unanue, Perú es un lugar privilegiado. Ahora, es posible eso porque ya hay una tradición de pensar la historia de esa manera. Otro ejemplo, Sebastián Lorente, que me parece también ha tenido muy mala fama en el Perú, desafortunadamente, por el hecho de que nace en Murcia, ¿no? Y que es educado en Madrid y también en Murcia. En Madrid consigue una cátedra de filosofía. En ese momento Domingo Elías llega a Madrid y lo contrata, lo jala a Perú para fundar el Colegio Guadalupe. Luego Lorente es el primer decano de letras. En San Marcos funda la historia de la civilización peruana y escribe los textos universitarios, los primeros textos universitarios de historia general de Perú. Tiene sus enemigos políticos, por supuesto, que quieren bajar su reputación y llamarlo de espía, etc. Pero es claro que Lorente es el historiador más peruano del siglo XIX, aunque no nace en el Perú. Lo digo más peruano porque él escribe una historia general, filosófica y global, muy ameno, pero con conceptos filosóficos muy sólidos, muy reconocidos en el mundo en ese momento, y sobre todo conceptos historicistas y antipositivistas. Su gran... bueno, hay varias influencias, pero Vico es clave, y también Kant. Eso me hace pensar en otra cosa que iba a mencionar y que no mencioné. Peralta. Realmente la obra de Peralta es muy parecida a la obra de Gian Battista Vico, de Nápoles, ¿no? Vico, obviamente, famosísimo, ¿no? Una figura clave en la historia de la teoría histórica, en la historia de la historiografía. Peralta no, pero los conceptos son muy parecidos. Ahora, Vico tenía una biblioteca mucho mayor, publica más, pero los dos son sujetos del Imperio Español, ¿no? Vico está en Nápoles, llega a ser en sus últimos años historiador del príncipe, ¿no? Historiador de Carlos III, ¿no? que luego viene a ser emperador. El caso de Peralta es cosmógrafo, ¿no? En el virreinato.
O sea, los dos son figuras provincianas del Imperio Español, y los dos lo que hacen es escribir una historia de la antigüedad prehispánica. En el caso de Vico, para Italia, el sur de Italia, ¿no? Que también es todo español, ¿no? Y Peralta para Perú. Y hacen una cosa parecida. A partir de esas historias prehispánicas y antiguas, providenciales, ¿no? Dan a esos dos sujetos una historia profunda que tiene futuro más allá, ¿no? del momento de español. Entonces, Vico es, Peralta es el Vico de América. Y es el único. No hay otro. No hay otro que escribe una historia del imperio desde, ¿no?, la antigüedad prehispánica. Otra vez Vico hace algo parecido. Entonces, el hecho de que Lorente también tenía esa influencia de Vico, porque Vico es leído ya, no fue leído Vico para nada en el 18, porque no hubo traducciones, no se publicaba, no circulaba sus textos, hasta Michelet hace una traducción al francés. Entonces Lorente, cuando viaja a París con la misión diplomática peruana, se encuentra con el texto, ¿no? O sea, Vico, traducido al francés, y entonces absorbe en ese momento en que Vico renace. Realmente es la primera vez que Vico es importante, es a partir de Michelet. Entonces Lorente estaba así por una coincidencia en la vanguardia del pensamiento histórico antipositivista en ese momento, y eso lo utiliza para escribir la historia moderna peruana. Y esa historia peruana es leída por todos, o sea, tus contrapartes en el siglo XIX, ¿no? Estando aquí estudiando historia, tenían que leer Lorente. Entonces el impacto es general, y no solamente en Lima, sino en todo el Perú, porque sus textos circulan, realmente son los únicos textos, son así, catequismos casi, ¿no? O sea, baratos, y entonces tiene una influencia muy grande. Y es claro que cuando Lorente intenta escribir una historia general del Perú, y como tiene un conocimiento global de la historia y de la filosofía, se da cuenta de que hay que cambiar la historia universal, la narración de la historia universal, porque no da lugar a un sujeto como Perú. No cabe en las narraciones existentes, ni de los 4 imperios, ni de los nuevos 4 épocas de la historia universal. ¿Por qué? Porque la civilización peruana, y él es el que hace que ese término se institucionaliza, ¿no? Con civilización peruana quiere decir civilización nativa, ¿no? Pero también moderna, híbrida, mestiza, criolla, etc., ¿no? Un ser orgánico historicista, un sujeto histórico, con su propia lógica. Al encontrarse con esa lógica, se da cuenta de que, por ejemplo, en el Perú no hay Edad Media, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Porque ya tenemos una narración universal de la historia, ¿no? Antigüedad, Edad Media, ¿no?
Renacimiento, Edad Moderna, Edad Contemporánea, ¿no? Pero ¿qué pasa si no hay una Edad Media? Bueno, hay que repensar todo el esquema. No, es curioso porque la noción de que en el siglo XX se inventa la idea de que Perú es feudal, ¿no? En el XIX no encuentras esa palabra, ese concepto, porque el Lorente y otros se hace claro que, bueno, lo medieval, lo feudal no se aplica. No es posible. Lo que hay en Perú es antigüedad y modernidad. Chao. Así, bruscamente. Uno pasa de la antigüedad a la modernidad. Y eso no se da en otros lugares. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos otra historia global. Rompe todo el esquema de la historia global como una sola narrativa. Ahora ya no es sostenible. Y Lorente se da cuenta de eso. No tiene una solución, pero va narrando, ¿no? De acuerdo a que eso es un problema, ¿no? Desafortunadamente, los historiadores del siglo XX peruanos se olviden de eso. Aceptan la noción de lo feudal, de que España es medieval, la leyenda negra, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes saben bien, a partir de González Prada, Mariátegui, etcétera, ¿no? Todo ese rollo de que el problema de Perú es que es feudal, ¿no? Y eso borra esa posibilidad de tener otra historia global. Ahora ya Perú simplemente es un backward, es un ejemplo retrasado, retrógrada, feudal de la historia global, ¿no? Entonces hay que acelerar esas cosas, hay que hacer la revolución, etcétera, etcétera, para que Perú catches up con el resto del mundo europeo y bueno, ¿no? Entonces, pero no se pensaba el Perú antes así. No se pensaba el Perú como un problema que atrasado, ¿no? De la historia global única, sino una alternativa. Una historia alternativa pero global. Y eso se encuentra todavía en Lorente, está muy claro. Luego hay otro texto que muy importante, sobre todo para quizás la historia de esa universidad, que intenta hacer una historia de la historiografía peruana. Es un texto neopositivista y que borra una tradición historicista, sobre todo Lorente. Lorente es simplemente 2 páginas al final porque su asesor Carlos Vice insistió que tenía que estar ahí, si no, no le iban a dar el degree a José, ¿no? Entonces, bueno, lo pone un poquito, 2 páginas sobre Lorente diciendo que superficial, etcétera, bueno, ameno, ¿no? Sin reconocer nada de su importancia y de que representa toda una tradición historiográfica. No, la idea de Rivagüero es refundar, y casi todo el libro es un lamento de qué atrasada que es la historiografía peruana, ¿no? Es un space clearing gesture que hace posible refundar. Y luego muchos historiadores peruanos siguen, Pablo Macera y otros, Flores Galindo, diciendo que, sí, el historicismo peruano nace en el siglo XX, ¿no? A partir de la generación de Rivagüero. Mi argumento es todo lo contrario. Este es el momento en que muere una larga tradición historicista peruana. Y esa tradición hay que rescatarla. Ahora, en Basadre hay elementos para... seguimos.
que hacen posible pensar cómo rescatar esta tradición del que estoy hablando hoy, y que está descrita en el libro, y que creo que tiene importancia global para la historiografía global y la teoría histórica global. Basadre también quiere borrar la tradición anterior, no cita casi nunca a Lorente, pero es evidente que el historicismo de Basadre lo encuentras tal cual en Lorente. No hay nada nuevo ahí. Es un discurso ya establecido por Lorente. O sea, Lorente es el historiador de la República, y no Basadre. Aunque le llaman Basadre historiador de la República, ¿no? Nuestro historiador de la República. No, ese es Lorente. Lo que hace Basadre es reescribirlo sin citar a Lorente. Claro, hace muchas más cosas, ¿no? Produce ese ladrillo, ¿no? Que crece, es un manual, ¿no? Comienza un manual para estudiantes universitarios y va creciendo con las notas que hacen los estudiantes como ustedes, ¿no? Entonces Basadre lo va juntando. Entonces es una enciclopedia de notas, ¿no? Sobre la historia de la República. Entonces Basadre puede reclamar ese título. Bien. Pero el que historiza la República es Lorente, y lo hace de una manera muy parecida a lo que hace Basadre. Los conceptos son muy parecidos. Basadre lo saca de alemanes, de sus lecturas, ¿no? Pero ya están en Lorente. Y es evidente que algunas cosas Lorente leyó, pero sin citar. Hay también por detrás una razón política, y es lo que pasa con el hijo de Lorente, ¿no? Que es legueísta, ¿no? Entonces, como el nombre de Lorente está identificado con los leguistas, es un ministro, ¿no? Sebastián Lorente Jr., ¿no? Y lo que pasa en el levantamiento de los apristas es que, muy a pesar nuestro, queman la casa de Lorente, en donde está la biblioteca de Sebastián Lorente. Y por eso hemos perdido una de las mejores bibliotecas y archivos de la República Peruana en ese levantamiento, ¿no? Bueno, esa es una de las razones por las cuales no se habla de Lorente en Basadre y otros, porque, bueno, obviamente ustedes saben la historia de Basadre con el leguismo. Entonces hay un corte ahí, y entonces hay que reinventar el historicismo peruano ahora. Y lo hace muy bien Basadre. Ahora, dejamos ese lado ahora y hablamos de la contribución de Basadre, que es increíble realmente. Entonces yo soy de dos mentes con Basadre. Por un lado, plagio terrible, y escribe muy mal Basadre, ¿no? Lorente escribe mucho mejor, o sea, como narrador, ¿no? Pero lo que hace Basadre es, realmente la contribución de Basadre no es de narrar historia, para nada, no escribe historia narrativa, son sus ensayos sociológicos, ¿no? Lo que ahora provee posibilidad, ¿no? Meditaciones, ese es el legajo de Basadre realmente, ¿no? Esas frases, esos buzzwords, ¿no? Pero posible, etcétera, ¿no? Que vienen de los ensayos, no del trabajo historiográfico. Y ahí sí se da cuenta el gran talento de Basadre es filosófico, historicista. Y ella hace una gran contribución, yo creo, también global. Y dedico una buena parte del libro a analizar su discurso filosófico o historicista, ¿no? Sobre Perú.
Y me parece que realmente es de vanguardia comparándolo con lo que se llama el historicismo tardío en Alemania y Francia, ¿no? En la misma época que en Europa es posguerra, ¿no? Y bueno, aquí también es posguerra, ¿no? Pero posguerra, guerra del Pacífico, ¿no? Y independencia, ¿no? En realidad, ese es un punto. El pensamiento de Basadre puede estar más... O sea, él anticipa cosas que van a pasar en Europa después de la Primera Guerra Mundial, que tienen que ver con ese trauma, ¿no? Que experimenta Alemania, ¿no? De ese trauma de terrible derrota, ¿no? Hace que los alemanes comiencen a teorizar el historicismo. Y de ahí salen todas las grandes obras filosóficas historicistas alemanes en esos momentos, los años 20, Heidegger, etc. Y eso, en filosofía y también en historia. El mismo émputo existe en el Perú después de la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico, ustedes saben, es un trauma terrible para los intelectuales peruanos. Basadre es producto de ese trauma. Toda su obra es producto de ese trauma. También González Prada, etc. Eso hace posible una crítica del historicismo en Perú antes del caso alemán. Porque esas son experiencias parecidas, la peruana y la alemana. La peruana viene antes, tiene otras dimensiones, pero ahí entra en crisis todo el discurso historiográfico anterior, ¿no? Y también eso ocurre en Alemania, ¿no? Hegel lo dejan de atrás, etc., ¿no? En este caso, Lorente y otros, ¿no? Eso hace posible que Basadre va buscando salidas que lo hace posible pensar en un futuro Perú que va a sobrevivir y va a ser mejor, ¿no? De ese trauma, ¿no? Reinventarlo, volver a la República, reescribirla, etc., ¿no? Entonces, si lo comparamos así, claro, Perú puede estar a la vanguardia del pensamiento historicista, dado lo que pasa, ¿no? En Perú, la crisis después de la Guerra del Pacífico. Entonces hay que rastrear eso en estos ensayos de Basadre, en donde ves que él está leyendo, ¿no? Por su background, sus viajes, ¿no? También su formación como bibliotecario, ¿no? O sea, sobre todo, Basadre es un bibliotecario que arma fichas, ¿no? Por eso sus obras históricas son tan horribles, ¿no? Imposibles de leer. Porque es un bibliotecario, ¿no? Armando, Pero cuando deja eso al lado, deja de ser bibliotecario y escribe un ensayo inspirado, ¿no? En lecturas amplias y su propia experiencia, ahí sí brilla, ¿no? Ahí sí brilla. Y ahí vemos un Basadre que es a la altura de los grandes pensadores históricos del siglo XX y debe asumir su lugar ahí. No solamente como el historiador de la República Peruana, por favor, eso es un insulto, ¿no? O sea, lo elogian aquí como esto. Basadre debe estar en el Sorbonne, en Berlín, en Londres, en Nueva York, leído al lado de otros pensadores historicistas del siglo XX. Ni siquiera hay traducciones, por favor, ¿no? No hay traducciones de Basadre en inglés, en alemán. Debe haber. ¿Por qué no lo hacen ustedes? No, porque están contentos de que tenga su historia de la República. Por favor. Es un desperdicio
terrible. Y Basadre tuvo también una experiencia global importante, ¿no? Fue al Biblioteca del Congreso en Estados Unidos, fue a Francia con una beca para conocer a los analistas, ¿no? O sea, la Escuela de Análisis de Francia. Estuvo involucrado en un proyecto de historia global del siglo XIX en Francia. Tenía una visión global. No hay por qué no leerlo como un historiador mundial, world history, ¿no? Leerlo como una persona que está participando en la construcción de una visión del mundo, ¿no? Claro. Para mí lo más importante, bueno, realmente Basadre es mi inspiración en todo el libro, ¿no? Todo he hecho mal de Basadre. Al final, lo adoro. Lo adoro realmente. Como pensador, ¿no? Como filósofo. Porque él vuelve siempre a esa cuestión de que el historicismo sale del abismo. Es una apuesta, ¿no? Es una apuesta sobre otra apuesta, ¿no? Que es la apuesta del sujeto, ¿no? Anterior, ¿no? Que hace posible que mi apuesta pueda tener sentido, ¿no? Entonces, es una cadena de apuestas. Pero, ¿de dónde sale eso? Sale del abismo, ¿no? O sea, no tiene fundamento típicamente historicista de que el origen en Manco Cápac o en los griegos, ¿no? O sea, no. El origen de la historicidad es el abismo y el hecho de que tenemos que enfrentar ese abismo y nombrarlo, ¿no? Y de ahí convertirnos en sujetos históricos. Y luego, cuando hacemos historia, no estamos haciendo más que apostar sobre esas apuestas. Ahí podemos sentir parte de una cadena de sujetos. Claro, es precario y todo eso, no sabemos a dónde va. Bueno, eso depende de las apuestas que van a venir, ¿no? Entonces, para mí Basadre es fenomenal en ese sentido y se puede comparar con gente como Edmundo Gorman en México y otros, Heidegger, José Ortega y Gasset, otros, ¿no? De esa época que algunos alemanes como Troeltsch, que no tienen mucho más renombre por el hecho de que han sido traducidos, ¿no? Y leídos en el mundo. No es el caso con Basadre, desafortunadamente. Quizás debería yo traducirlo en inglés, no sé. No tengo tiempo. Voy a terminar con mi caminata de esta mañana donde estoy hospedado en un hotel en Miraflores. Estoy caminando esta mañana por Jorge Chávez, ¿no? Y me encuentro con un monumento historicista, un monumento al historicismo peruano. Me quedo totalmente... claro, sí, ¿por qué no? Tiene que estar aquí. Ese es ¿cómo se llama? El plaque, ¿no? La placa, ¿no? Ahí. Que es esta oficina de los oficiales de la Policía Nacional. La Asociación de Oficiales de Policía Nacional. Lindo edificio, todo moderno, todo de cristal, ¿no? Ahí en esa zona de edificios así, ¿no? Entonces, ¿lo pueden leer? Esta escultura representa la civilización andina, una de las más importantes del mundo, hoy con el emprendimiento y profesionalismo
de los oficiales de la Policía Nacional de Perú asociados a MOF, ¿no? PNP. Hemos hecho realidad un sueño basado en la credibilidad, confianza, solidez económica, financiera, rentabilidad y posicionamiento cooperativo de nuestra asociación y el engrandecimiento del Perú. Bueno, ok, esta es la placa. Next. Es increíble. Aquí está una línea de José Tejo, de María, sí. Y arriba, ¿qué? Next slide. Perú, problema y posibilidad. Basadre, por supuesto. ¿No? Perú, problema y posibilidad. Ahí está. Ahí está. Entonces, esto está en todos lados. Se puede hacer un monumento hoy en día al historicismo peruano. No, se puede hacer un monumento, ¿por qué no? Es lo mismo que hacía Rivero. Entonces, esto también existe, ¿no? O sea, no lo estoy inventando, está ahí, está en la calle. Puede estar en la Policía Nacional, puede estar en el archivo, puede estar en un taxista, o sea, existe, está ahí. Bueno, con eso cierro. Muchas gracias al doctor Mark Turner por la conferencia que nos acaba de brindar. Estamos con la hora más o menos, pero si quieren hacer algunas preguntas pueden hacerlas pero una ronda abierta, ¿no? Hagan las preguntas y al final el doctor Turner va a poder responder, ¿no? Doctor Turner, ¿cuál es la diferencia que usted ve entre la historiografía y la filosofía de la historia? Usted ha escrito en History and Theory, donde escribió también Danto, Mink y todos ellos. ¿Por qué no tratar de aproximarse a esto con la filosofía analítica de la historia, ¿no? Por ejemplo, la frase de Danto de las oraciones narrativas me parece genial para aproximarle. Y una segunda pregunta es, un libro muy importante para entender su trabajo es el libro de Rancière, Les Noms de l'Histoire. Entonces, dentro de Rancière, la figura más interesante es la de Michelet, porque Michelet es el que logra hacer el cambio de la historia de Sanglantes y Novos para pasar, la historia real para pasar a la historia del pueblo. ¿Usted cuál ve que es ese historiador que hace el cambio? Más o menos parece, yo creía que usted creía que era Basadre, pero parece que, según su profesión, Lorente. Y por último, y esa historia que en Francia era la conventual, que, por ejemplo, no veo algo más revolucionario como la historia de Michelet, de pasar del rey a la historia del pueblo, poco a poco. ¿Cuál es el parangón o la comparación entre esa historia de monasterio, la historia eclesiástica, en el Perú, para lograr hacer ese cambio a partir de esa figura del historiador que propone? Gracias. Quería saber, en el entendimiento filosófico de la historia global, ¿cuál es tu apreciación sobre la pluralidad y el saber latinoamericano, que está muy arraigado en el pensamiento latinoamericano, que rompe prácticamente con todo el egocentrismo, la visión egocéntrica, y da una nueva opción histórica, ¿no? Eso es lo que quería. Doctor, en esta perspectiva historiográfica, ¿dónde situaría o sitúa a la etnohistoria como producto historiográfico peruano? Una pregunta chica. Usted dijo que en el proyecto intelectual del Mercurio peruano valdría rehacerse. ¿Qué parte de ese proyecto valdría rehacerse? ¿Gracias? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ya entonces, ya la última pregunta entonces ahí y pasamos ahora sí de ayer. ¿Qué tal? Muchas gracias. Quería mencionar cuando usted va a hablar de la figura de Basadre y luego en tiempos posteriores vamos a tener, por ejemplo, a Pablo Macera y a Flores Galindo. Entonces, ¿cuál fue el punto de ruptura de la historiografía peruana? ¿Por qué la idea de Basadre no se continuó? O en todo caso, los aportes que hicieron Flores Galindo y Pablo Macera en cuanto a una versión más crítica de la historia peruana no pueden ser validadas a los aportes otorgados por Basadre. Y otra cosita más, en cuanto a la historiografía peruana,
¿podemos ubicar a la historia del Perú en la modernidad o podemos ubicar a la modernidad en la historia del Perú? ¿Cuál sería esa relación que podíamos ver en cuanto a historia, modernidad y la visión que se tiene mundialmente? Gracias. Muchas gracias por sus preguntas y ahora sí, doctor Turner, puede pasar a responderlas. Bueno, muchas gracias. Son preguntas muy interesantes, todas. Voy a intentar de responder en orden, ¿no? De las... yo creo que hay muchas posibilidades de hablar de teoría de la historia, ¿no? Y hay diferentes approaches, ¿no? Posibilidades. Ese special issue, la idea era lanzado por Hayden White de pensar en historical theory, ¿no? Como una posibilidad que rompe con esa oposición, ¿no? Historia-teoría. Y bueno, yo respondí, sí, me parece interesante, pero habría que pensar, o sea, mi propuesta es que Perú es una teoría histórica. ¿No? Nosotros somos teorías históricas. Esa es la respuesta corta, ¿no? ¿Y por qué encuentro útil el concepto que más que ir por la tradición de la Analytical Philosophy of History, no que mencionas? Y claro, ahí también va la pregunta sobre Rancière y Michelet, porque en Michelet, yo creo que, y en Rancière, esa posibilidad se realiza en la misma narración, ¿no? En un discurso apodíctico, ¿no? A partir del presente, ¿no? Entonces, en Rancière nota siempre Michelet está hablando en el present tense, ¿no? Sobre Francia como sujeto. Y eso hace posible que Francia República funciona como teoría. En otras palabras, lo que estoy hablando de nombre apelativo. Eso lo hace Peralta, ¿no? Entonces, la otra respuesta es que eso no nace ni con Basadre ni con Lorente, sino con Peralta. Ya está en Peralta ese concepto de la historia que aparece mucho más tarde en Francia. Segundo, sobre ese concepto de colonialidad del saber. No me gusta la palabra colonialidad porque no es histórica, en primer lugar. Pero la otra observación es que no es nada nueva como concepto. O sea, mi argumento es que la historia peruana desde el principio representaba una historia global alternativa. No existía el eurocentrismo todavía. El eurocentrismo, en eso discrepo con Quijano y Miñolo y esos, para mí el eurocentrismo es un invento del siglo XVIII. No existe en el siglo XVI. Ni siquiera existe el concepto de Europa. Entonces, Perú es parte de Indias. Indias es un concepto global. Hay Indias occidentales y orientales. Ese concepto de Indias rompe con el viejo concepto Occidente-Oriente, ¿no? Que es lo que está, ¿no? en esta cuestión del eurocentrismo, pero que es un invento del siglo XVIII. Entonces, antes del XVIII estamos en otra cosa. Y eso es lo que me interesa como el fundamento para armar una crítica. Entonces, para mí la crítica no va por la colonialidad severa, porque es un concepto anacrónico,
y no histórico, sino con volver a estos conceptos anteriores a la formación del eurocentrismo, que para mí es el del 18. Y hasta, por ejemplo, en Lorente no se nota ningún eurocentrismo en Lorente. Ya estamos hablando de fines del siglo XIX. Cero. No está. Y es el caso también con otros historiadores, no todos, otros historiadores hispanoamericanos. Etnohistoria. ¿Quién? Sí. Un poco quizás se podría decir que la etnohistoria como moderna es un invento del mercurio peruano, ¿no? Yo creo que es sostenible ese argumento. Unanue es uno de los que está haciendo observaciones etnográficas, ¿no? Reconocimiento arqueológico y leer crónicas, ¿no? Y archivos. Entonces tiene toda la metodología no histórica, Unanue. Y eso es lo que están haciendo los del mercurio peruano, porque están armando esas fuentes, ¿no? Entonces, para mí hay un archivo ya histórico en el Perú a partir del mercurio peruano. Por supuesto, hay antecedentes, ¿no? En Occidente se dice que Heródoto inventó la historia, ¿no? Y si Heródoto inventó la historia, entonces Garcilaso también, ¿no? Para el Nuevo Mundo y para la historia moderna. Mercurio peruano, sí. Yo imagino un EMP, ¿no? Un online mercurio peruano que es global, ¿no? Sería genial. Pero un mercurio peruano online que deja huella, ¿no? Donde hay nombres que son reconocidos en debates mundiales, ¿no? Y no desaparece, como es el caso del mercurio peruano. Entonces, sí, yo creo que habría que rescatar el mercurio peruano. Hubo un intento, ¿no? Ustedes saben, ¿no? El mercurio peruano renació, ¿no? Con otro rumbo, que fue más nacional, ¿no? Sí, nacional. El mercurio peruano ha sido, creo, mal leído como un proyecto nacional. No fue un proyecto nacional, el mercurio peruano. Fue un proyecto global ilustrado, ¿sí? Transatlántico, transpacífico, con una visión totalmente global, ¿no? Pero Perú tenía ese significado entonces, ¿no? Perú no es una nación. Perú es un evento global. Y ellos querían rescatar un poco de eso. Por supuesto, también había un proyecto borbónico, ¿no? Detrás, material, cobrar más impuestos, mejorar la minería, todo eso, ¿no? Habían todos esos intereses de hacer renacer la grandeza del Imperio Español, ¿no? Para poder cobrar más impuestos, ¿no? Y hacer producir más la tierra. Pero por otro lado, para los peruanos era también volver al Gran Perú, ¿no? Y ese Gran Perú no era nacional. Entonces, el proyecto republicano es muy distinto del proyecto del mercurio peruano. En todo eso, creo que hay que rescatar la dimensión global de lo peruano. Finalmente, Basadre y Flores Galindo, sí, y toda esta cosa de... lo que me llamó la atención era que este invento de que el historicismo es del siglo XX, ¿no? Que está en Pablo Macera, también Flores Galindo y también Basadre, era un borrar, ¿no? Borrar el pasado. Entonces, en ese sentido, hay una evidente relación,
no hay ruptura. Entonces, en el libro, en realidad, yo escribí un capítulo sobre el marxismo peruano. Flores Galindo, Pablo Macera y otros. Al final no lo publiqué porque me di cuenta que no decía nada nuevo. Que Basadre ya lo había dicho todo. Lo que pasa ahí es con la influencia de los franceses, ¿no? Annales, ¿no? Que es obviamente lo que está detrás en Flores Galindo y Pablo Macera, ¿no? Por su formación. Se produce una... O sea, hay otro elemento, pero el proyecto Annales es historicista en el mismo tradición alemana. Desde que nace, ¿no? O sea, es parte de hacer renacer Francia después de la derrota en la guerra. Tiene las mismas dinámicas de la alemana. Recoge los mismos discursos. Entonces, el proyecto analista de Braudel, todos estos, es como un proyecto tardío historicista que repite la experiencia alemana por la derrota en la guerra. Pero no hay que ir por ahí, porque ya está con Basadre y la derrota en la guerra del Pacífico. Entonces, al final me di cuenta de que simplemente diluía el argumento y de que no había una cosa nueva ahí. Por supuesto, hay cosas brillantes y hay muchas posibilidades, ¿no? Sobre todo en la obra de Flores Galindo, que no y por eso escribí un artículo, leí toda su obra y tengo gratos recuerdos también de él, que yo lo conocí aquí en la Católica. Me recibió en su oficina, siempre con la bondad, y le conté mi proyecto, me ayudó, me mandó al archivo, etc. Así que... La otra pregunta, modernidad, historia peruana. Sí, yo creo que nacen juntos. Sí, pero no es en el sentido de que están hablando Quijano en eso de que la modernidad y world systems, ¿no? Sino en el sentido de que el mismo concepto de Perú es imposible antes de ese momento. Porque antes de ese momento lo que tenías era una historia universal. Y hay una gran diferencia entre historia universal y historia global. No tienen nada que ver. Historia universal viene de los griegos en la época de Alejandro, ¿no? En las conquistas del Oriente. Y ahí se escribe historias universales, ¿no? Pero en el Nuevo Mundo se da cuenta de que la historia universal ahora ya no sirve. Entonces hay que hacer otra historia. Y por eso es tan importante esa cuestión de los antipodes, ¿no? Antípodas, ¿no? Que lo ves en Inca Garcilaso. ¿Cómo es posible que las antípodas, ¿no? También hay historia, ¿no? Y hay sujetos históricos y todo eso. ¿Qué vamos a hacer con esto, no? Entonces, historia global es otra cosa, ¿no? Historia desde antípodas. Eso no era pensable antes. Historia universal era todo uno solo. Ahora la historia global, que no es universal, pero que puede ser contada ¿no? de muchos puntos y ser entendible en todos los puntos. Ese es otro concepto, ¿no? Y ese es el concepto que nace en este momento. Y si pensamos la modernidad como la imposibilidad de lo universal, entonces sí, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos enseña la historia peruana. Es global, pero no universal. Y ahora, a partir de ahora, todas las historias son globales y no universales. Entonces, Perú, ¿no? O sea, entra como un Molotov cóctel en el discurso historiográfico. Y ese Molotov es la modernidad. Con eso termino. Muchas gracias y un aplauso por el doctor Mark Turner.